Una mansión en Graceland, donde las paredes blancas guardan ecos de Hound Dog y risas de multitudes. Es el 16 de agosto de 1977, y Elvis Presley, el hombre que hizo bailar al mundo con movimientos llenos de energía y una voz que tocaba el alma, se levanta para un día más. A los 42 años, el rey del rock parece invencible, pero en ese baño de azulejos dorados, su corazón se detiene, dejando un silencio que aún resuena en radios y corazones. Un fallo cardíaco agravado por su rutina diaria, o un estilo de vida que lo consumió lentamente. ¿Un secreto que Memphis nunca quiso decir? Esta es la historia de Elvis Presley. Si te interesa mucho el video, síguenos, dale like y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos en el canal de Crónicas de Asombro. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935, en Tupelo, Mississippi, en una casa de 2 habitaciones construida por su padre Vernon Elvis Presley, un jornalero de algodón y conductor de camiones que luchaba por pagar deudas constantes. Su madre, Gladys Love Presley, de 22 años, era el corazón del hogar, una mujer de ojos azules y cabello largo que trabajaba en una fábrica de conservas, cantando himnos gospel para mantener la fe en tiempos de la Gran Depresión. El parto fue prematuro y difícil. El gemelo de Elvis, Jesse Garon, nació muerto 35 minutos antes, un secreto familiar que Elvis cargó como una sombra silenciosa, haciendo que Gladys lo mimara como un milagro único. Tupelo, un pueblo de 8,000 habitantes rodeado de campos de algodón y ríos fangosos, era un lugar de pobreza rural donde la familia Presley vivía en una choza sin agua corriente ni electricidad. Vernon, a menudo ausente por trabajos temporales, fue arrestado en 1938 por falsificar un cheque de $4 para comprar comida, pasando 3 años en prisión de 1938 a 1941, dejando a Gladys sola con Elvis, de 3 años, en la miseria. Gladys, devota baptista, lo llevaba a la iglesia de la Asamblea de Dios, donde el gospel, en canciones como Peace in the Valley de Mahalia Jackson, llenaba su alma infantil, y Elvis, delgado con cabello negro largo y ojos grandes, cantaba con una voz que ya emocionaba a los feligreses. La infancia de Elvis fue un tapiz de amor maternal y dureza sureña. Gladys lo vestía con ropa que ella cosía, y él pasaba horas escuchando radio, country de Hank Williams, blues de Muddy Waters y gospel de los Blackwood Brothers, que visitaron Tupelo en 1948. A los 10 años, en 1945, ganó un concurso local cantando Old Sep, una balada sobre un perro leal, pero la vergüenza lo invadió cuando el público se rió de su estilo nervioso. Vernon, liberado en 1941, consiguió trabajo en una fábrica de electrodomésticos, pero las deudas persistían. En 1948, a los 13 años, la familia se mudó a Memphis, Tennessee, buscando oportunidades en la ciudad de neón y ríos anchos. Vernon trabajó en una planta de pintura, y se instalaron en Lauderdale Courts, un complejo de viviendas públicas donde vecinos tocaban blues en porches y niños jugaban en patios de concreto. Elvis asistió a la escuela secundaria Humes, donde era un chico callado con pantalones ajustados y cabello engominado, blanco de burlas por su acento tupelense y movimientos torpes. Tocaba guitarra en clases de música, influido por el gospel de su iglesia y el rhythm and blues de Wall Street, donde vio artistas como B.B. King y Junior Parker en 1949. A los 16, en 1951, compró su primera guitarra real, una Gibson acústica por $12.95, y formó una banda con amigos, practicando en el sótano familiar. El descubrimiento llegó en 1953. A los 18, Elvis grabó My Happiness y That's When Your Heart Touches Begin en el Memphis Recording Service de Sam Phillips, pagando $3.98 como regalo para Gladys. Phillips, buscando una voz blanca con alma negra, lo llamó para sesiones. En julio de 1954, con el guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black, la sesión fue frustrante hasta que Elvis cantó That's All Right, un cover de Arthur Big Boy Crudup, con un ritmo juguetón que los hizo reír.
Philips lo lanzó en Sun Records el 19 de julio, y la canción tocó 14 veces en QM, convirtiéndose en hit local. Blue Moon of Kentucky, Bluegrass de Bill Monroe, fue el B-side, y pronto Elvis apareció en Gran Ole Opry y Louisiana Airide. En 1955, firmó con RCA por $35,000, el contrato más grande para un artista nuevo, y Heartbreak Hotel. Debutó en el número 1 de Billboard en abril de 1956, vendiendo 300,000 copias en semanas. Su película debut, Love Me Tender, salió en noviembre, y Hound Dog de Big Mama Thornton se convirtió en su himno, con movimientos de cadera que escandalizaron. El 1956 fue el año de la explosión. Elvis, con su kiff alto y chaqueta de cuero, conquistó The Ed Sullivan Show en septiembre, donde sus movimientos, llamados pelvis thrust, fueron censurados desde la cintura, pero 60 millones vieron el show. Vendió 10 millones de discos, grabando Don't Be Cruel y Love Me Tender, que encabezaron charts por 28 semanas. Películas como Lovin' You y Highlows Rock, ambas de 1957, lo consolidaron como ídolo, con Highlows Rock mostrando su talento actoral en una historia de boxeo y ascenso musical. Su influencia cultural fue inmediata. Vendió 78 millones de discos en 1957, y el rock and roll se volvió sinónimo de juventud rebelde, rompiendo barreras raciales al popularizar blues negro. En marzo, compró Graceland por más de $100,000, una mansión de 23 habitaciones con jardín de 13 acres, donde Gladys plantó rosales y Elvis añadió una piscina. Ese año, empezó a salir con June Juanico, pero su vida se volvió un torbellino de giras y prensa. En 1958, la vida cambió. Elvis fue llamado al ejército el 24 de marzo, sirviendo 2 años en Friedberg, Alemania, como soldado raso, rechazando privilegios para ser uno más. Gladys, su ancla, enfermó de hepatitis y murió el 14 de agosto de 1958 a los 46 años, un golpe que lo dejó destrozado. Elvis lloró en su funeral, jurando no ser el mismo. En Alemania, conoció a Priscilla Beaulieu, de 14 años, hija de un oficial, en una cena de base. Su romance empezó lento, con cartas y visitas, y Priscilla se mudó a Graceland en 1963. Mientras, su carrera estaba en pausa. De vuelta en 1960, Elvis se enfocó en el cine, produciendo 31 películas de 1960 a 1969, como Hey Blues, Blue Hawaii y Viva Las Vegas, con Anne Margaret, que recaudaron millones pero lo aburrían con tramas repetitivas de romance y canción. Las películas me matan, dijo a un amigo, pero pagaban $1 millón por el rol. En 1961, Blue Hawaii vendió 2 millones de soundtracks, y Can't Help Falling in Love se volvió clásico. Su vida personal floreció. Se casó con Priscilla el 1 de mayo de 1967 en Las Vegas, una boda de 14 invitados con pastel de 6 niveles, y su hija Lisa Marie nació el 1 de febrero de 1968, el regalo más grande, según Elvis. El matrimonio, al principio idílico, se tensó por la fama y ausencias. El comeback llegó en 1968. El especial de TV Elvis de NBC, dirigido por Steve Binder, fue un triunfo. Elvis, con cinturón de oro y sudor, cantó rock crudo ante una audiencia en vivo, reviviendo su fuego con If I Can Dream, un himno contra la guerra de Vietnam. El show tuvo 42% de rating, y Elvis dijo, «Me sentí vivo por primera vez en años». En 1970, empezó residencias en Las Vegas, llenando el International Hotel con más de 4,000 fans, ganando $1 millón por semana, aunque la prensa criticó su peso y movimientos lentos. Álbumes como From Elvis y Memphis de 1969 ganaron Grammy por In the Ghetto, y Elvis Country de 1971 mostró su versatilidad en el country. Por otro lado, Priscilla se divorció en 1973, citando diferencias irreconciliables, ganando la custodia de Lisa Marie y $735,000. Elvis,
Aislado con su mafia Memphis, amigos como Joe Espósito, compraba Cadillacs y joyas, pero su salud decaía con una dieta de frituras y medicamentos para dormir. Los 70 fueron de declive. Elvis, con su peso subiendo a 250 libras y presión arterial alta, dependía de calmantes y estimulantes recetados por el Dr. George Nichopoulos, quien le dio 8,000 pastillas en 1977. En 1975, cayó en un escenario en Nashville, y en 1976, arrestos por armas en su jet lo avergonzaron. Giras agotadoras, 150 shows al año, lo dejaban exhausto, con fans preocupados por su voz ronca y movimientos rígidos. En junio de 1977, en Rapid City, leyó mal letras y colapsó, pero siguió. Las últimas horas de Elvis Presley fueron marcadas por sus problemas de salud y su adicción a los medicamentos. En la mañana del 16 de agosto de 1977, fue encontrado inconsciente en el baño de su mansión, Graceland, por su novia Ginger Holden. La autopsia, dirigida por el Dr. Jerry T. Francisco el 17 de agosto, reveló un corazón agrandado, 25% más grande, arterias obstruidas por colesterol identificadas con un 90%, y 14 medicamentos en su sistema, como calmantes y estimulantes, 10 veces la dosis normal. La causa oficial fue arritmia cardíaca inducida por enfermedad cardiovascular hipertensiva, agravada por su dieta alta en grasas, obesidad y falta de ejercicio, no por sustancias ilegales. El informe, sellado por 50 años por petición de la familia, se filtró en 1994, confirmando hipertensión leve y enfermedad coronaria avanzada. Teorías surgieron. Un libro de 1977 alegó ataque inducido por medicamentos, y en 2019, un estudio sugirió trauma craneal antiguo de una caída en 1967 contribuyó a problemas cardíacos. No hay evidencia de complot, pero su doctor Nichopoulos perdió licencia en 1980 por prescripciones excesivas. El funeral, el 18 de agosto en Graceland, reunió a 80,000 fans en la calle, con 22,000 dentro. Anne Margaret cantó The Lord's Prayer, y el ataúd de cobre rojo, cubierto de 1000 flores, fue enterrado junto a Gladys. Vernon, destrozado, dijo, «Mi hijo es mi vida». Lisa Marie, de 9 años, vio el cuerpo, un momento que la marcó. Graceland se abrió como museo en 1982, atrayendo 600,000 visitantes al año, generando $25 millones. El impacto cultural de Elvis es inmenso. Vendió 1 billón de discos, el artista más vendido de la historia, con 18 números 1 y 129 en Top 40. Revolucionó la música fusionando gospel, country blues, rock and roll. Influenció moda como chambelanes, Kif, juventud en rebeldía teen y sexualidad como movimientos libres. Películas como High-Lows Rock inspiraron videos musicales, y su comeback 1968 pavimentó shows en vivo como los de Las Vegas. Graceland es patrimonio nacional desde 2008, y Elvis ganó 3 Grammys, todos por gospel. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de esta historia. No te olvides de seguirnos, dejar tu like y activar la campana. Nos vemos en el próximo video de Crónicas de Asombro.